Sí, hermano, hermano. gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien. Lucio, ¿Cómo estás? Bien. ¿cómo van? Muy bien, gracias. ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo los trató Yo. usted habla todos los días? O sea, no pasa nada. No pasa nada, no se ponga nervioso. Solo son 65 personas en el equipo. Y a mitad de camino hay un baño. A ver. Bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Estamos hoy con el gobernador de Nariño, Camilo Romero, defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente y uno de los políticos que más prometen en el tiempo presente colombiano. Camilo, bienvenido a este episodio. Gustazo, Vamos a hermano. hablar de todo un poquito, Chévere. pero comenzamos hablando por el glifosato porque es un tema de su agenda. ¿Qué pasa con el glifosato en Colombia hoy en día? Digamos que es una agenda que ha impuesto el presidente Duque. Dos funcionarios han salido con unas perlas maravillosas, ¿no? El ministro de Defensa, semejante personaje, planteó en su momento, pero ¿cuál es el problema con el glifosato? Yo lo uso en mi finca y no pasa nada, no me pasa nada. Y para mí eso refleja la lógica del poder en Colombia. Un ministro que es capaz de decir eso, ni más ni menos, lo que nos está diciendo es que ellos que tienen el poder pueden manejar el país como una finca. Esa es la lógica del poder. Es decir, yo uso el glifosato en mi finca, ¿por qué no voy a poder usarlo en todo el territorio nacional? Entonces eso dice mucho de una lógica de poder y han querido imponer el tema del glifosato. La segunda funcionaria fue Marta Lucía Ramírez. Dijo, hombre, no hagamos tanto espectáculo frente al daño del glifosato. Si usted se toma 500 vasitos de agua, pues le hacen daño. Entonces, pues, en sus justas proporciones, el debate de lo dañino del glifosato. Yo quiero allí decirle tres puntos claves del glifosato. Primero, que es dañino. Y eso será un debate, por supuesto, científico, que lo den los que tienen el conocimiento. Yo le voy a dar dos argumentos que son vitales para comprender que si hay gobiernos que se deciden por cuidar a su sociedad y a su territorio ante la duda de lo dañino del glifosato. Entonces, esos dos argumentos son, primero, 19 países ya lo han prohibido. El último fue Alemania. Antes estaba Austria. Segundo argumento, el propio Estado colombiano ya reconoció que el glifosato es dañino. ¿Cuándo? Cuando en el año 2008 Ecuador denuncia internacionalmente a Colombia porque le ha llegado glifosato a su territorio, que asperja el gobierno nacional en la frontera, en nuestro departamento de Nariño, y que llegó al vecino país del Ecuador. Denuncia que llega hasta el 2013 a un punto de conciliación. Ese punto de conciliación, es clave advertirlo, es cuando el gobierno nacional, el Estado colombiano, reconoce 15 millones de dólares de indemnización al Ecuador por los daños causados por el glifosato. Y eso ya se pagó, ya lo ¿Se pagó? Ya lo pagamos. Fue el gobierno pagó. Bueno, estamos hablando del año 2013. Santos. Así es. Y luego el acuerdo, la conciliación no solo fue en términos económicos, sino que además le piden y le exigen al gobierno colombiano proteger una parte del territorio nacional colombiano para que no les llegue glifosato hasta allá. Es decir, el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano protegiéndonos un poco del glifosato a nosotros. Entonces, primero digo, es dañino, bajo esos dos argumentos que son más políticos. Digo, los científicos, por supuesto, que le den los que saben del tema. Si el glifosato es dañino, hay que advertir que también es poco efectivo, o nada efectivo. ¿Por qué lo digo? En Nariño, desde el año 2005 hasta el 2014, nos fumigaron literalmente con 3.700.000 litros de glifosato. Imagínense la cifra, 3.700.000 litros de glifosato. ¿Cuánto vale eso? Sobre Nariño. Ya, ese es un asterisco o un signo de interrogación gigante, esa pregunta suya, que además se la hizo un magistrado de la Corte Constitucional al ministro de Defensa, que sale absolutamente pifiado con la respuesta. Él habla de 2 millones de pesos por hectárea, no tiene ningún sentido. El ex ministro de Salud nos habla de 76 millones de pesos, 72 millones de pesos mínimo acabar con una hectárea de cultivos de uso ilícito con glifosato. Entonces le decía, primero es dañino, segundo no ha sido efectivo. Con todo eso que asperjaron en Nariño, 3.700.000 litros, no lograron disminuir los cultivos de uso ilícito. Se incrementaron, pasaron de algo más de 13.000 a algo más de 17.000. Es decir, 4.000 hectáreas más
después de 10 años de publicación en el departamento de Nariño. Entonces no es efectivo, además de ser dañino. ¿Por qué Y el quieren tercer mantener punto, esa agenda? ¿Por qué quieren mantener esa agenda tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué el glifosato, si está probado que no funciona? bueno, ahí va, con este tercer punto termino, y con una pregunta que surge de todo esto. Tercero, resulta más costoso. Yo pensaba que tanta insistencia era porque con el glifosato acababan con los cultivos de uso ilícito y se salían de un problema sin importar el problema que causen, digamos, en el territorio. Una lógica perversa, pero que tenía alguna lógica. Resulta que el glifosato es más costoso, el doble, de lo que significa sustituir los cultivos de uso ilícito. O sea, todo el acuerdo del Estado colombiano en el punto 4 de la paz, Sí. está contemplado la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y eso significa, ni más ni menos, que con 36 millones de pesos en 2 años, usted logra acabar con 1 hectárea de cultivos de uso ilícito. Es decir, con algo que le puede generar tejido social, un intento de desarrollo rural más integral, acá es glifosato y cuesta el doble. Entonces, si es dañino, si no es efectivo, y cuesta el doble que la sustitución de cultivos, que alguien me responda, que alguien me diga, ¿cuál es la lógica o el negocio detrás de la insistencia de este gobierno? Quitarle la visa a usted de alguna manera corresponde a una agenda más interna norteamericana que a una agenda de diplomacia, porque de alguna manera cerrarle puertas de comunicación a políticos de Norteamérica que podrían tener interés en conocer un poco más en profundidad. O sea, estamos ante un impeachment de... Digamos, nosotros íbamos justo a presentar una voz distinta a la del presidente Duque, como lo hizo allá en Nueva York. Y cuando estaba en el aeropuerto, me dicen que no puedo viajar, que mi visa ha sido revocada. El motivo no lo sé, no se lo explican. Es decir, no conozco hoy el motivo por el que me retiraron la visa. ¿Qué le diría hoy usted aquí en la entrevista al embajador norteamericano? Bueno, primero, estamos ante un nuevo embajador en este país. Que yo creo que las relaciones deben ser de un respeto mutuo. Yo creo que digamos, que el momento que se vive hoy a nivel global, que el descontento que se vive hoy de una nueva ciudadanía, que no solo se ve en países latinoamericanos, sino que ha tenido sus expresiones, pues ya han dado suficiente muestra de un desgaste de un poder tradicional, incluso en el mundo. Y entonces que hoy se requiere necesariamente una lectura del territorio, una lectura mucho más acertada para que se pueda dar un paso positivo de la sociedad. ¿A qué me refiero? Generalmente estas lecturas son de escritorio. Generalmente las imposiciones vienen y dicen, bueno, tenemos tantos números de hectáreas y entonces tenemos que reducirlo, eso se hace mediante esta vía y efectivamente en algunos años lograrán, o en meses, lograrán decirle al mundo, logramos reducir tanto porcentaje de cultivos de uso ilícito. ¿Qué están mintiendo al mundo? ¿Por qué lo digo? Porque eso es absolutamente involuntario. Es un pañito de agua tibia. Cuando usted tiene 63.000 familias en Nariño que sobreviven y han sobrevivido durante décadas de los cultivos de uso ilícito, creer que con glifosato ya se acabó el problema, pues esas familias siguen con sus hijos y tendrán que resolver el problema de subsistencia de alguna manera. Algo tendrá que hacer esa ciudadanía. ¿Y qué es lo que nosotros sugerimos? Es que es el Estado quien debe actuar. Entonces, es pedirle que esa lógica que ya en el 2001 y en todo el Plan Colombia se intentó, pues tenemos hoy el resultado que tenemos. ¿Fue un fracaso? Pues a la luz del tiempo era el combate al narcotráfico y hoy tenemos más hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito. ¿Por qué? Los Pero- enemigos del pero santismo permítame- dicen que eso fue Santos. Sí, pero permítame decir esto. Si usted no atiende y resuelve las necesidades de 63.000 familias, usted está dando un mensaje perverso. Y es que es la delincuencia y la criminalidad quien empieza a ocupar esos espacios. Y no solo geográficos, sino incluso de las necesidades de la gente. Porque una familia recibe unos 460.000 pesos por hectárea sembrada al mes. La gran pregunta es, si eso oferta la criminalidad, ¿cuál es la oferta nuestra desde el Estado y la institucionalidad y la democracia? Se ha sido incapaz durante este tiempo de lograr tener un hospital de segundo nivel en Tumaco, que es lo básico y elemental, un derecho, la salud para toda una subregión. Todo el Pacífico nariñense, 10 municipios serían atendidos allí, y no ha sido posible lo mínimo que es ofrecer un buen hospital de salud. Gobernador, ¿usted ha intentado hablar con el embajador norteamericano?
Vamos a activar pronto una agenda. ¿Lo invitaría hoy aquí a visitar Nariño y...? Por supuesto, pero es decir, digamos, yo entiendo y creo que hago parte de una generación mucho más dialogante, sin odios, con la capacidad argumentativa y de las realidades para decir, venga, ¿en serio le parece sensato esto, racional esto, lógico esto? Si no activamos pues la capacidad de discusión, de debate, creo que estaríamos hablando de una vieja política. Por eso le decía que el mensaje sí es de comprender un nuevo momento. Y si me permite, ese nuevo momento, vengo diciéndolo desde el año 2011, es el reflejo de una nueva ciudadanía, de una nueva gente, una nueva generación. Usted me recuerda mucho a Gustavo Petro. Usted recuerda mucho como este liderazgo, esta manera también, su personalidad, recuerda mucho a Gustavo. ¿Cómo es su relación y cómo interpreta a Gustavo Petro en todo este juego? Vamos a tomarla por dos vías, y eso que se nos han quedado varias preguntas importantes en este tema. Yo intento dar una interpretación de lo que ocurre en la acción política. Cuando le hablo de esto, de la nueva ciudadanía, de estos momentos, de las generaciones pasadas, es para comprender qué es lo que está pasando. Gustavo Petro, sin duda, termina siendo un líder importante en el país. Es por el momento del país. Ojo, en este país, por pensar distinto, han asesinado desde Rafael Uribe, Jorge Luis Gaitán, 3.000 personas de un mismo partido político en democracia que era la Unión Patriótica. Es decir, pensar en distinto en Colombia cuesta la vida. Y creo que hubo un momento, yo he oído esto que le voy a decir, en el que se perdió un liderazgo ideológico en Colombia desde los sectores alternativos. Y quedamos a merced pues, de lo que nos dejó la guerra y el exterminio. Mucho liderazgo importante, valioso desde el sindicalismo. Importante, hay que reconocerlo. Soy amigo de muchos sindicalistas en Colombia. Pero finalmente no había un liderazgo ideológico. Es decir, cuando hubo mucha representación desde la izquierda del sector sindical, usted puede allí hacer un recuento y muchos, y está muy bien, le aportaron a la democracia de este país, es importante, pero usted ve el nuevo momento, tiene que ver es con unas posturas políticas y posturas ideológicas. Y entonces para mí quien llenó ese vacío en ese momento fue Petro. Es decir, es un momento de transición de ese sector de izquierda. Y Gustavo claramente es un hombre de izquierda. Entonces, claro, usted es un hombre de el izquierda. papel protagónico. Pequeña pregunta, vecino. Mire, no, estas no son vecinos. La pequeña pregunta es todo. Y más en la sociedad y comprendiendo y leyendo la sociedad colombiana. Nosotros no vamos a caer en ese debate que muchos pretenden o llenarlo de un vacío total o llenarlo de un contenido tal que quedes completamente estigmatizado. Para nosotros no es ni la estigmatización ni la ausencia de ideas y de posturas políticas. Por eso yo he dicho, mire, a nosotros nos tocó ser vanguardia. Desde que nos inventamos el movimiento Tienen Huevo, era 9 años antes, era un movimiento de indignación, que surge 9 años antes de los indignados en el mundo. Cuando hago la revocatoria del Congreso leyendo el momento del país y la indignación contra una clase política, lo hago 4 años antes de la consulta anticorrupción. Digamos, hemos venido comprendiendo, pero ¿qué siento ahora? Bueno, es que al fin vamos a lograr empatar los tiempos con la idea y la iniciativa política. Pero venga, le termino de... Exacto, de redondear esto. Y es algo genial. Lo que Petro demuestra, en el fondo, es que las ideas políticas están por encima de cualquier estructura, sea política o económica. Lo normal de esa acción política desde el liderazgo sindical, y es natural, y hay que comprenderlo como natural, es decir, yo no estoy aquí haciendo un juicio político, ni más faltaba, estoy haciendo un agradecimiento a quien logra mantener una vertiente democrática en Colombia. Pero finalmente, ¿su tarea cuál es en el ejercicio práctico? Digamos, tener un ejercicio de poder para llegar a unos objetivos muy puntuales, dependiendo de qué sindicato sea. Y entonces, digamos, la lógica es una lógica de sentarse a conversar, a dialogar, de lograr unos puntos de acuerdo. Y esto me lleva a una reflexión. No es necesariamente ideológico. Ahí es donde creo que Gustavo llega y cumple un papel fundamental en Colombia, que es volverle a dar fuerza a una idea y a una iniciativa política. Estemos o no de acuerdo. Lo mismo hay que reconocerle en ese sentido a Uribe.
Es decir, si lo quieren ver de esa manera. Ante un poder tradicional en Colombia, pues un tipo que llega desde la provincia, desde la región, que llega desde la periferia, llega y hace un ejercicio de poder, y de qué manera en Colombia. Usted ve dos procesos análogos, Uribe y Petro, no, lo que quiero decir es que hay unos liderazgos fuertes en Colombia, y sin duda alguna esos liderazgos los representan con todas sus diferencias Gustavo y Álvaro, Petro y Uribe. Entonces yo digo que ese es el papel que cumple, y ese es un papel que me parece relevante en el sentido de un momento de la acción política. ¿Cómo es su relación con Duque? Respetuoso y cordial, como debe ser en democracia, no podría ser distinta. Nos hemos encontrado en el avión presidencial cuando iba a Pasto, hemos conversado de varios temas de visiones del país, y por supuesto diferencias marcadas, como esa, que es una diferencia de criterio, no es una diferencia de la esencia. En la esencia estamos del mismo lado. O sea, que aquí no vengan con falsas estigmatizaciones, que quienes pretenden defender la coca, quienes estén de ese lado están en la delincuencia y la criminalidad. Nosotros estamos en la democracia, en la institucionalidad. ¿Y eso qué significa? Ser capaces de encontrar métodos que nos den la vuelta a la página de lo que ya no ha dado resultado. El fracaso de la lucha contra las drogas hay que darle, primero vuelta digo a esa página, y segundo enfocarnos en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Eso es lo que hay que hacer con presencia integral del Estado en el territorio. ¿Usted cree que vamos a ver algo nuevo de Duque en estos 2 años y pico que quedan, o esto va a ser? Mire, a mí me sorprende es que no cumplía Duque un año y ya el país estaba en la dinámica de preguntarse quién puede ser presidente en el 2022. Eso no nos había pasado en Colombia. O sea, hay una ausencia tal de un primer mandatario, digamos, de un jefe de Estado, es la palabra. Hay una ausencia tal que uno lo ve y parece a veces cumpliendo la tarea de un vocero de partido político, de un partido político. No el jefe de la unidad nacional, no lo que le impone ser gobernante, que significa ya no comprender a quienes lo ayudaron para salir elegido, sino saber que es responsable de todos los ciudadanos en este país. Ahí veo una ausencia inmensa. Entonces veo un gobierno carente de agenda para este país. Eso es lo que yo puedo ver hoy, y no puedo vislumbrar un futuro positivo en ese sentido, que algo nuevo y bueno pase desde ese sector de gobierno. Al contrario, veo un 2020 muy convulsionado en materia social. Vamos más, básicamente, lo de usted. Sí, sin duda. Y temas tan fuertes como intentar mantener una agenda internacional para justificar lo nacional es muy, ya digamos, ya se volvió insoportable para banal, los colombianos. Es un poco banal. Sí, es decir, no, carece de realidad. Esto de seguir insistiendo que Maduro, que Guaidó, que Venezuela, que el coco del castrochavismo, que todo les ha salido mal. Pero es porque hay una sociedad, insisto, que es una nueva ciudadanía que es inteligente, que no se deja meter los dedos a la boca y que comprende eso que está haciendo desde el ejercicio de gobierno. Entonces, toda esa agenda que marcaron el presidente Duque, la vicepresidenta de la República, mientras aquí nos matan a los líderes sociales, los tipos allí dedicados a seguir hablando de Venezuela y de la democracia de Venezuela. O sea, me vas a hablar a mí que porque tienes la democracia más antigua de América Latina, no has tenido unas vergüenzas históricas tan grandes como el asesinato de Gaitán, del propio Rafael Uribe, de estas 3.000 personas. Son vergüenzas históricas de esta democracia que no la ha tenido ningún otro país. Esta es la democracia más antigua de América Latina, que es el video que me hacía referencia de lo que hablábamos en la Comisión de Verdad. Ese video vamos a poner unos segundos después. Entonces quería contarte es que el momento, a ver, que vamos mal, sí, pero mi conclusión no va a ser esta. Mi conclusión hoy en esta entrevista solo es una: es que estamos en el mejor momento desde la ciudadanía, en el mejor momento desde esa nueva ciudadanía que empieza a gestar nuevos gobiernos, y ahí están los electos en este momento en Colombia, un reto inmenso, y esos nuevos gobiernos tienen una obligación, un deber, pero yo creo que ya va en el ADN, que es cada vez darle más protagonismo, más fuerza, más preponderancia a la ciudadanía. Y eso finalmente es lo más parecido a la democracia, es el poder de la ciudadanía. Para mí ese es el camino: nueva ciudadanía, nuevos gobiernos, nuevo poder, que es el poder de la ciudadanía. Camilo Romero se ve presidente. Miren, en 2014 ya hice mi primer intento, una consulta presidencial. Consulta presidencial
Yo venía saliendo del Polo Democrático, para darle una idea, ¿qué significó para mí llegar al Polo Democrático? Primero, yo llegué al Polo porque escuché al gran William Ospina invitarnos a la fiesta nacional. Decía, aquí está la respuesta a mi gran ensayo. ¿Dónde está la franja amarilla? Aquí, en el Polo. Esta es la fiesta democrática. Además era amarillo, entonces todo el mundo creyó que eso tenía... No, pero yo lo vi en la Plaza Bolívar, yo estaba. Y llegó Samuel Moreno y pues no. Yo llegué allí, pero venga, le cuento, cuando yo llego al Polo, a mí me invitaron, digo, a la fiesta. Entonces me senté por primera vez en un ejecutivo, porque participamos en las elecciones internas y ganamos y nos sentamos allí. ¿Cómo es una Entonces fiesta dije, del Polo? ¿Cómo es una exacto, fiesta entonces yo llegué a la fiesta del Polo. Hermano, llegué a la fiesta del Polo. Primero, quiero hacer esta claridad ya, dada la suspicacia de la pregunta. Toda mi valoración, mi reconocimiento a las bases del Polo Democrático, a muchos de sus líderes en Colombia que han intentado... Los que toman póker, digamos. ¿Qué me pasó? Les voy a contar mi experiencia. Yo llegué allí al Polo en el comité ejecutivo y esperaba la fiesta y resulta que la fiesta ya se había acabado. Y encontré encima la cuenta de cobro de la fiesta, cuánto debía el partido. Fue la bienvenida que nos dieron del comité ejecutivo. El Polo debe esta plata. Ya se acabó la fiesta y ahora tocó venir a pagar. Y no hicimos parte. Y dos, empezaron los silletazos, volaban los silletazos. Esas de Pastuso. Me lo han dicho. Esas de la pesa se la pasan Pastuso. Pórtese serio con nuestra tierrita. Oiga esto. Yo llegué a la fiesta y la fiesta ya se había acabado y me dijeron cuánto teníamos que pagar y volaban las sillas por todo lado. La fiesta se había acabado y eran los enfrentamientos de Petro con Carlos Gaviria, con Robledo, con una cosa de una capacidad de autodestrucción impresionante. Si existiese un manual de cómo acabar un partido, no lo hacíamos tan bien en el Polo Democrático. Eso era impresionante. Claro, entonces yo llego de 33 años más o menos al Senado, elegido en el Polo, pues y para darle una idea, tal vez soy el dirigente de la JUCO o de la JUPAD. Estoy refiriéndome a una izquierda tradicional también. Y no estoy, insisto en esto, en términos peyorativos. Hace parte del reconocimiento de lo que nos ha pasado en la democracia nacional. Pero quien dirija la JUCO tal vez debe tener 65 años, la Juventud Comunista. Y yo tenía 33 y estaba en el Senado. Es decir, era una cosa salida de los cánones de la izquierda tradicional. Pues claro, no hacemos parte de la izquierda tradicional, porque nuestro ejercicio político es uno, de innovación política. Cuando le hago referencia a lo de Tienen Huevo, ahora el alcalde electo de Medellín, recuerden que tuvo un movimiento, que era el movimiento del tomate. Sí. Era un reencauche de ese movimiento nuestro de Tienen Huevo en su momento. O sea, la Juntos renovación podemos política armar una pericada, es una pericada. genial, unos pericos. Ya tenemos huevos, ya tenemos tomates en Medellín. ¿Qué falta? Cebolla. Pero mire, ¿por qué es natural ese tema? Porque arrancamos como el ciudadano del común, que arranca es con indignación. Cuando usted se mete en la acción política, ¿y por qué nos metimos nosotros en esto? Primero era con ese ejercicio de Tienen Huevo, decíamos, políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, tienen huevo, basta ya. Que nosotros no hemos llegado aquí por generación espontánea, nosotros no nos ganamos pues lo que nos hemos ganado porque abrimos un paquetico de papas y ahí nos salió el premio. No, esto ha sido construido y somos el reflejo de ser los hijos de una generación que ha comprendido que esa generación intenta unos cambios, pero que hay que saber leer mejor ahora el escenario que tenemos en Colombia para ser efectivos. Preguntas banales. Usted, y bueno, esta no es tan banal, de las que le voy a hacer es la menos banal, y es, usted estudió comunicación social. ¿Ya sabía que iba a hacer política o periodismo? ¿Por qué eso? Sí, no es tan banal la pregunta, además por lo que significa para mí. Yo me encuentro a muchos muchachos estudiando comunicación social y periodista y les digo, por favor, váyanse a estudiar algo. No se queden en esto, porque mucho mejor periodista puede ser un economista, un antropólogo, un sociólogo, un filósofo, de lejos. Entonces, por condiciones de la vida y demás, termino periodismo y luego hago la maestría en estudios políticos. Pero si me pregunta qué fue primero, si los estudios y el periodismo, el huevo, la política, exacto, o la gallina, yo tengo que responderle, es que yo estoy metido en esto ya por un tema casi que ser hijo de una generación. No tuve más opciones. Yo me recuerdo todavía niño esperando a mi mamá en sus pedreras estudiantiles, ¿no? Pues y ella todavía más flaca que yo, una buena se madre. podrá imaginar cuánto podía aportar en esas luchas sociales en Pasto, sin duda alguna, la mejor, qué capacidad, qué amor infinito, de verdad. Y estos 4 años que tuvimos que vivirlos juntos, padecerlos, sufrirlos y gozarlos también juntos, ha sido mi mayor soporte.
sí, mi reconocimiento a esa vieja, la leo, digo, a esa vieja de afecto, de cariño. Es una mujer que me tuvo a mí a los 19 años, economista de la Universidad de Nariño, y surgiendo allí con todas las dificultades, viviendo en la casa de nuestros abuelos en un barrio popular en Pasto, el barrio obrero. Entonces a mí me ayudaron a criar mis abuelos maternos, pues con la leo. Entonces digo, mucho antes que el tema del estudio y de la profesión, estaba ya este tema político, de un intento de cambio para Colombia. Hoy lo sabemos interpretar bien, le insisto en esto, debe ser un cambio sereno, tranquilo, pacífico, pero contundente. Es decir, debe haber un cambio en Colombia. Y estoy convencido que incluso quienes han hecho parte de un poder tradicional han comprendido esto. Hace unos 2 años me encontré a un congresista del sector tradicional en Colombia. ¿Quién? Y me hacía un reclamo. Le voy a contar quién. El Pote Gómez, de Santander. Me lo encontré allí en la Plaza de Nariño, en la Plaza de Bolívar, perdón, en Bogotá. No sé qué. Él no ha ido hasta la Plaza de Nariño. Yo sí he venido a la de Bolívar. Me lo encontré allí, el Pote, que habíamos sido senadores entre el 2010 y el 2014. Él me vio peleando contra ese congreso, diciendo esta vaina hay que revocarla porque esto no sirve. Ya hacía parte del congreso el Pote. Pero nunca van a encontrar en Camilo un tema de odios ni de animadversiones personales. Me lo encontré, ¿qué hubo, Pote? ¿Cómo vas? Dice, bien hermano, pero preocupado. ¿Por qué? Ustedes se tiraron a política en este país. ¿Cómo es que nos tiramos? Sí, hermano, ahora yo estoy pensando a ver si me subo una bicicleta, en una moto, ¿qué carajo hago? Sí, porque ahora ya la política es distinta. Sí, porque ustedes se metieron en esta acción política. Hacía referencia, por supuesto, a esa nueva acción política, de esa nueva ciudadanía, del hablarle al común de los ciudadanos, y no de esa transacción del bolígrafo de, bueno, esta familia tiene 5, me los pone en tal puesto de votación. Eso perdió en Colombia. Si algo perdió, y no perdió en estas elecciones, quiero decirlo de una vez, perdió de manera contundente en las elecciones presidenciales, porque la cabeza visible de ese estilo del chantaje, de cooptar las casas políticas, se llamó Germán Vargas Lleras, y la derrota de él fue contundente. Que no se equivoquen que este es el resultado de las elecciones regionales, es la gran sorpresa. No, aquí a las castas políticas en Colombia, y sobre todo las regionales, se las derrotó cuando se derrotó de manera contundente a Germán Vargas Lleras. Quedó de cuarto, ¿no?, en esas elecciones. Sí. Sacó menos votos que en el 2010, cuando tenía vicepresidencia, chequera. Ahí está el análisis de su columna de lo que está pasando en Colombia. Sin duda lo está leyendo, y lo está leyendo bien. Gobernador, el jean de Fajardo, pero no le veo los Ferragamo. Pero tenemos correíta. ¿Usted sí usa correa? Sí, sí. ¿Esa es de vos? Hay diferencias. ¿Así está la marca? Pues ahí está la marca. ¿Usted compra su ropa? ¿Y este? Sí. Sí. Claro, ¿quién más? Pues muy bien, porque además me dicen bueno, gobernador, ¿y cómo sale usted? Le digo, con deudas. 4 años senador de la República, 4 años gobernador, y puedo darle un balance. Con eso he sobrevivido con mi familia. Tengo mi esposa, mis 2 hijos y el perro Paco. ¿Listo? Y salgo con deudas, hermano. O sea, yo solo tengo, es decir, mi patrimonio es contarles lo que no tengo, para que haya una sola claridad conmigo. Es que nosotros no hacemos política por dinero. Y esa es una diferencia sustancial en la acción política de Colombia. Allí está la esencia de la diferencia de la acción política. Camilo Romero, muchas gracias por esta entrevista. Gustazo, Juan.